Bendiga grandemente. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Se encuentran en victoria? Gracias, Señor. Amén. Bien, quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos 18. Y quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón y deseo que sea para vos de mucha bendición. Igna, ya estamos en vivo. Bendecimos a todas las personas que nos están viendo, nos van a ver. Dios te bendiga, te animamos a que te puedas quedar con nosotros. Sabemos que esta palabra va a ser de gran edificación para tu vida. Así que te animamos y si te bendice, compártala con otros. La iglesia te recibe y te da un fuerte aplauso a aquellos que nos están viendo del otro lado. Amén. Amada iglesia, quiero poner como ejemplo la vida de un personaje bíblico que se llama José. La vida de un pequeño joven, aproximadamente de unos 16 años, que la escritura relata que le decían el soñador. Quizás usted tiene sueño como yo los tengo. Este joven los tenía sueños, y por tener sueños le decían el soñador. Y por aún tener interpretación de sueños. Este joven pasó por situaciones muy duras en la vida, que la verdad que yo digo, hay que estar en los zapatos de él. Hay que estar en los zapatos de cada uno cuando lucha sus pruebas, guerras o lo que está enfrentando. Este joven, tan solo con 16 años aproximadamente, fue tirado en una cisterna por sus hermanos porque lo envidiaban. El desesperado, me imagino en esa situación de querer salir, pedía que lo saquen. Y sus hermanos le tenían envidia. Porque aún su padre dice que amaba a este joven. No solamente eso, ahí automáticamente fue vendido. Fue llevado esclavo a otra nación, a Egipto. No solamente eso, fue comprado para trabajar como esclavo en la casa de Potifar. No solamente eso, sino que este varón fue encarcelado porque la mujer de Potifar quiso conquistarlo. Y para no caer en ese descrédito, en tentación, huye una mentira a través en la vida de él, encarcelado. Y este joven que termina siendo encarcelado, cuenta la historia, cuenta la Biblia, que él termina de la cárcel siendo gobernador de Egipto. Y es ahí donde realmente ves las manos de Dios, donde alguien que termina, ¿cómo puede ser que empieza siendo esclavo y termina gobernando? Y saben que hay algo que me asombra, que la Biblia lo repite varias veces cuando me encuentro con este personaje, y dice así estas textuales palabras: y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. ¿Y saben lo que me asombra? Que el Señor no solamente estuvo cuando él fue gobernador, sino que Jehová estaba con él aún en la cisterna. Jehová estaba con él aun cuando fue vendido como esclavo. Jehová estaba con él aun cuando fue metido en la cárcel. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que tu Dios, aun en tus peores momentos, en tus peores situaciones, Él seguirá estando contigo. Y me asombra la verdad y me anima la vida de este joven. Y yo digo, Señor, yo creo que no habré pasado ni siquiera una cuarta parte de lo que pasó y lo que sufrió este varón. Pero aún así, tus desafíos, tus adversidades, el Señor esta noche te dice, yo sigo estando contigo. ¿Te animas a creerlo? Y dice el Salmo 18:25 en una versión NBI, dice, tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien eres irreprochable. Y hay algo que destaco cuando leo la historia de este varón.
es la fidelidad que Dios tuvo con este varón. Y aún él, en los peores momentos, decidió serle fiel a Dios. Y ¿saben una cosa? El Señor dice, tú eres fiel con quien eres fiel. También el Proverbio 28:20 dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa para enriquecerse no quedará impune. Fíjense en que acá el problema no es de enriquecerse. Acá el problema no es de que tenga mucho, sino es que el hombre fiel es un principio bíblico. Recibirá muchas bendiciones. Y yo no sé hoy cómo está tu vida. No sé hoy en qué parte necesitas que Dios actúe en tu vida, en qué área. Pero si hay un consejo que puedo darte, procura serle fiel a tu Dios. Procura serle fiel. Porque el Señor se encarga aún de destacar que dice que aquel que es fiel, no dice que unas pocas, muchas bendiciones le vendrán. Entonces, si hay algo que en tu corazón y en el mío tiene que haber, es que de continuo necesito serle fiel a Dios. Y aún como leímos más arriba, Él dice, yo le voy a ser fiel a aquel que me es fiel. Yo sé que muchas veces nos cuesta. Yo sé que muchas veces cometemos errores. Pero hay algo que quiero decirte. Síguelo intentando. Sigue intentándolo. Sigue buscando el agradar al Padre. ¿Saben que la palabra fidelidad, su significado es ser confiable? La palabra fidelidad significa firmeza. La palabra fidelidad también significa incondicional e inconmovible, digno de confianza. Seguramente usted debe tener en su círculo íntimo personas que son de mucha confianza, que son firmes, que son confiables. Así es Dios con nosotros. Su fidelidad permanece para siempre. Su fidelidad sobre tu vida y sobre la mía es firme, es constante, no se mueve. Fidelidad es en aquel que le puedes confiar algo y sabes que lo hará, pero también que lo seguirá haciendo. No ignores nunca la posición en la que Dios te ha dado. Porque por más que sea pequeña o insignificante para tu vida o para la mía, sea fiel a Dios, aún en lo pequeño. Porque Él en una ocasión dijo a nuestro amado Jesús, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Y me detengo en esto. El que es fiel en lo muy poco, fíjense en esta expresión, muy poco, no poco, ya es más abajo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho, podríamos decir, será fiel. Principio de siembra y cosecha. Lo que siembro es lo que cosecho. Si le soy fiel en lo poco, seguiré siéndolo fiel en lo mucho. Pero si en lo poco le soy infiel, en lo grande también le seré infiel. Principio de reino. ¿Y saben qué? Es por eso que Dios nunca nos podrá dar lo grande si primeramente nunca aprendimos a serle fiel en lo poco. Guarde eso en su corazón. Yo sé que acá soñamos cosas en grandes. Yo sé que quizás en tu vida personal o en tu vida ministerial sueñas con que Dios te use en lo grande. Yo lo anhelo. Las promesas de Dios están sobre esta casa. Pero aún en ese proceso, yo tengo que aprender a serle fiel a Dios en lo poco. Usted aprenda, tome este concepto. En lo poco insignificante que sean para sus ojos, séale fiel a Dios. Amén. Bien, y hoy quiero decirte que si Dios te
te ha dado la posibilidad de ser productivo, de ser productiva en la iglesia o a donde Dios te puso. Produzca. Si Dios te dio la posibilidad de ser un hombre o una mujer productiva, en el área donde estés, tenés que producir. Seamos fieles en lo poco. Y es necesario aprender a ser fiel en lo muy poco. Es necesario. ¿Cómo soy fiel en lo muy poco? Haciéndolo con excelencia y no con mediocridad. Haciéndolo con ganas y no sin ganas. Haciéndolo bien, por más que aún las primeras veces me salga mal. Dios lo que ve es la intención de tu corazón y de la mía. Él dejó escrito en una situación, mejor dicho, Él dejó escrito lo siguiente: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque al Señor servimos. Colosenses 3, 23, 24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque al Señor servimos. ¿Te animas a decirlo conmigo? Al Señor sirvo. Al Señor sirvo. Yo sé que es algo que tienes que celebrarlo. Tú no sirves a un hombre ni a una mujer. Tú no sirves a un establecimiento. Tú sirves a tu Dios. Y si Él te llamó, hazlo. Séle fiel en lo poco. Séle fiel en lo poco. No es poca cosa que el Rey de Reyes y Señor de Señores te haya llamado a servirle. Si Dios te puso a predicar, predica, busca la excelencia. Si Dios te puso en un ministerio o el que sea, o te puso a servir, o recién estás haciendo algo, hazlo con excelencia, porque a Él sirves. A Él sirves. Dios te puso quizás en los niños, quizás te puso en la música, quizás te puso como vaso profético, quizás te puso a recibir a las personas, quizás te puso a limpiar, a ordenar, o en la tarea que Dios te haya puesto. Hazlo con excelencia. Séle fiel en lo que Dios te ha puesto. Y quizás nadie vea lo que tú haces, pero Dios lo ve todo. Amén. Entonces seamos fieles en lo poco y seamos fieles en la asignación que Dios nos ha dado. Por eso hoy fluye en lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios puso en tus manos? ¿Cuál es la gracia, el favor que Dios depositó en ti? Aún a eso, séale fiel. Séale fiel en lo poco. Hágalo con excelencia y aún sujetémonos a los que Dios puso por delante nuestro, porque de eso también se trata la fidelidad. Gloria a Dios. Y dice la Escritura: por cuanto en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y continúa la Escritura y dice: entra en el gozo de tu Señor. Y yo sé que esto es una palabra cuando nos encontremos con el Señor. Es una palabra donde estemos con el Señor y estemos recibiendo aún la recompensa. Pero también yo quiero usarla para este tiempo. Yo quiero usarla para esto. Por cuanto en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Y esta noche yo quiero soltarte esta palabra. Que en lo poco le serás fiel a Dios, pero el Señor verá tu corazón para ponerte en lo mucho. Pero la condición es que tanto vos y yo le seamos fieles a Él. Amén. A los que son fieles en lo poco, sobre mucho el Señor los pondrá. Y yo quiero soltarte hoy que este año, lo que queda de este año, tú seguirás caminando en fidelidad a Dios. Tú seguirás viendo lo que Dios puso en tu vida. Tú seguirás caminando y siéndole fiel. Aún sea pequeño o sea mucho, tú le seguirás siendo fiel. Para otros quizás esta palabra es una rema y Dios te está impulsando a comenzar a serle fiel. Pero bien, si Dios te está impulsando a eso, tómalo, recíbalo para su vida. Y cuando te den una tarea, así para tus ojos o para los míos sea poco,
o para ti muy pequeña, o para mí, debo serle fiel en lo poco. Aun cuando te den una... Y yo quiero soltarte esta palabra. No desprecies lo poco que hoy. No desprecies, lo poco de hoy, porque será lo que te llevará a lo mucho de mañana. No desprecies lo poco de hoy, porque ese poco será lo que te llevará a lo mucho de mañana. ¿Por qué, pastor, me dice? Porque su palabra dice que si en lo poco le eres fiel, Él sobre mucho te pondrá. Lo que hoy tú llamas poco, yo llamo poco, es la llave, es el acceso a lo mucho de mañana. Amén. Así que no desprecies lo que Dios está poniendo en tu vida. Hazlo con excelencia, sirve con amor. Porque el que desprecia lo que hoy Dios nos puso, es señal de que todavía no estoy preparado para recibir lo grande que Dios tiene para mi vida. Así que no te quejes, anímate, sigue sirviendo, sé fiel a tu Dios. Y mi pregunta es, ¿te estás esforzando a serle fiel a Dios? Amén. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que te estás esforzando a serle fiel a Dios. El Salmo 117, 1 y 2 dice lo siguiente: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Tiene plazo la fidelidad de Dios? Es para siempre. Es para siempre. Amada iglesia, es de vital importancia de poder comprender y aplicar a nuestra vida la fidelidad. Pues la fidelidad depende de muchas bendiciones que se puedan traer para tu vida. El serle fiel a Dios. El serle fiel a Dios. Entonces, la fidelidad de Dios es un atributo de Él mismo, que con frecuencia se describe en la Escritura, que Él es fiel y su fidelidad es para siempre. El fiel Dios es digno de tu propia fe, es digno de tu confianza, es aquel que guarda las promesas que te ha dicho, es aquel que renueva el pacto contigo, es aquel que cumple su palabra. ¿Por qué, pastor? ¿Porque me lo merezco? No, porque su fidelidad permanece para siempre. Entonces, en otras palabras, fidelidad es confianza, es firmeza, es estabilidad, es inconmovible. Y así es tu Dios. Dios hoy te está diciendo: mi fidelidad sobre mi pueblo es firme, dura para siempre y nada lo puede mover. Mira el Dios que tienes. La fidelidad de Dios es inmutable. Dios es fiel y justo, aún para perdonar tus pecados y los míos. Él no cambia, Él no dice: hoy no tengo ganas de serle fiel a mi iglesia, sino que Él sigue siéndole fiel a pesar de cómo esté la iglesia, a pesar de cómo estés vos y cómo esté yo. Él sigue siéndote fiel. Amén. Yo creo que todos acá en algún momento de la vida vieron y experimentaron lo que significa fidelidad, como también la palabra infidelidad. Quizás un amigo, un compañero, le contaste algo íntimo y te fue infiel porque te lo divulgó por todos lados. Y tú le dijiste: no digas nada, por favor, guárdate ese secreto. Y el cabezón o la cabezona quizás lo divulgó y te fue infiel. O quizás has escuchado a alguien que ha dicho: esta persona, su liderazgo es un liderazgo fiel. Y recuerda que cuando hablamos de fiel o fidelidad, lo mismo. Significa que es inquebrantable, que estará ahí, que estará con firmeza, que no se doblegará, sino que estará de continuo.
Esas personas, en otras palabras, significa que hacen su trabajo de continuo y nunca lo dejan de hacer. Fidelidad. Esta mujer, este hombre es un hombre fiel, porque está haciendo su tarea y de continuo lo hace. A pesar de lo que pase, de continuo lo hace. Fiel, fidelidad. Tiene firmeza, su compromiso es estable. Entonces, quizás has tenido algún amigo que te ha sido fiel. Quizás has tenido alguna persona en tu círculo íntimo que vos dijiste, esta persona es la que yo puedo contar, la que yo le puedo decir mis cosas, mis penas. Y sé que él o me dará un consejo, pero lo que yo le diga, él lo guardará. Es realmente fiel. Es esta persona que en las buenas y en las malas siempre estará. Esa persona es fiel. Es inconmovible. Entonces, tú sabes que es una persona que se mantendrá firme, que se mantendrá fiel. Los pastores, los líderes, necesitamos hijos fieles. Necesitamos hijos y hijas que sean fieles con aquellos que están llevando la obra adelante, con aquellos que están trabajando, porque nuestra confianza muchas veces la depositamos en ustedes. Por eso de este lado necesitamos hijos fieles. Y Dios es fiel contigo. Y nosotros podemos confiar en Él. Aún en las crisis puedes seguir confiando en Él, porque su fidelidad no cambia. Aún en las buenas y en las malas, tu mejor amigo está ahí, porque Él te sigue siendo fiel. Aún puedes seguir contando con Dios, a pesar de lo que te haya pasado en la vida, porque la fidelidad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué podemos contar con Él, pastor? Primeramente, escucha esto, en la consistencia de Dios. Dios revela su fidelidad. En la consistencia de Dios, Él revela su fidelidad. ¿Y saben una cosa? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Dios estuvo, está y estará contigo. Su consistencia, su presencia. Él estuvo, está y estará contigo. Es por eso que no puedes dudar ni un momento en que Él se alejará de ti, sino que Él estará contigo. Amén. Es por eso que Dios, en su consistencia de algo que siempre ha provisto para tu vida. Yo sé que ustedes han podido ver la fidelidad de Dios en su vida. Han podido ver en el pasado, la ven en el presente, pero tienen fe de verla aún en el futuro. De que Dios seguirá estando contigo a pesar de lo que pase. Amén. Entonces, en otras palabras, llevándolo con un ejemplo, Dios sanaba, Dios sana y Dios seguirá sanando. Dios restauró, Dios restaura y seguirá restaurando. Porque su fidelidad está también ligada a la consistencia en pasado, presente y futuro. Amén. Entonces, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y también de mañana. Él no cambia. Y mucho menos su fidelidad va a cambiar sobre tu vida. Él sigue siéndote fiel. Amén. Él no cambia, Él no falla, iglesia. ¿Puedes contar con Él? Claro que puedes contar con Él. Es tu mejor amigo, podría decirlo. Cuando te has quedado quizás corto de fe, cuando tu fe ha menguado, cuando quizás dejaste de creer, ahí pudiste contar con Él. Cuando te levantas por la mañana, aún por esos días ves la fidelidad de Dios.
Cuando ves a tus hijos, cuando ves a tus nietos, aún ahí ves la fidelidad de Dios sobre tu vida. Como quizás cuando hay escasez y Dios te está bendiciendo, aún ahí ves la fidelidad de Dios sobre tu vida. Quizás cuando ves a otros que están en las drogas, que están en robos, pero ves a tu familia dentro de la iglesia, ves a tus hijos en la casa de Dios y sirviendo a Dios, ahí ves la fidelidad de Dios sobre tu vida. Quizás cuando dices: Señor, no merezco esto lo que tú me estás dando, Señor, no merezco tanto amor que tú me das, pero aún ahí ves la fidelidad de Dios sobre tu vida. Entonces es por eso que tienes que disfrutar aún la fidelidad de Dios y esforzarnos a seguir siéndole fiel a nuestro Dios. Cuando estabas en depresión, Dios siguió siendo fiel con tu vida. Aun cuando te estaban por abortar, Dios fue fiel con tu vida. Aun cuando te quisieron quitar la vida, Dios fue fiel con tu vida. Entonces cuando todos te dejaron y quizás nadie estuvo contigo, la fidelidad de Dios estuvo contigo. Quizás cuando tus padres no estuvieron, quizás cuando te sentiste solo, cuando todos te abandonaron, aún ahí viste la fidelidad de Dios porque Él no se fue. Y esto me recuerda un pasaje que dice: su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaron, yo con todo te recogeré. Quizás cuando no tenías trabajo y no tenías nada que dar de comer a tus hijos, aún ahí viste la fidelidad de Dios sobre tu vida. Cómo Dios pudo proveer. Yo sé que mirándote a la cara veo por tus ojos que Dios te fue fiel, aun cuando vos dices: yo no lo merecía. Y mientras armaba esta palabra, Dios me mostraba un varón de esta casa que aún en los momentos de tu vida, cuando lo negabas, cuando decías: yo no creo en Dios, y hoy, pasado el tiempo, pudiste ver la fidelidad de Dios en esos momentos. Pudiste ver cómo Dios te salvó cuando estuviste al borde de la muerte. Pudiste ver cómo Dios estuvo contigo cuando recibiste un accidente, cuando en el trabajo. ¿Viste la fidelidad de Dios? Porque Dios no cambia y su fidelidad permanece para siempre. Quizás cuando tu matrimonio estaba a punto de romperse, ahí pudiste ver la fidelidad de Dios. Cuando ese choque de auto era para que te mueras, pero pudiste ver la fidelidad de Dios. Cuando ese accidente quizás también era para que te mueras, pero aún ahí pudiste ver la fidelidad de Dios. Dios siempre ha estado contigo. Quizás no te has dado cuenta. Dios siempre te ha sido fiel. Quizás muy pocas veces te diste cuenta, pero Él te dice: yo voy a estar, yo seguiré estando y yo sigo deseando estar contigo. Quizás cuando estabas en drogas, en la delincuencia, y aún ahora puedes ver que Dios estuvo contigo en esos momentos. Entonces yo te traigo palabra y hoy quiero decirte: deja de dudar de Dios y sigue creyendo. Deja de dudar poniendo en tela de juicio y sigue creyendo. Sigue creyendo. Dale gracias a Dios por su fidelidad. Porque a pesar que nos descarriamos, Él siguió siendo fiel. A pesar que no lo obedecíamos, Él siguió siendo fiel. Él te siguió amando con amor eterno. Disfruta, vive la fidelidad de Dios. Practica la fidelidad de Dios. Cuando tus hijos no tenían nada, aún ahí viste la fidelidad de Dios. Cuando el dinero no te alcanzaba, aún ahí pudiste ver la fidelidad de Dios. Recuerda cuando tus hijos eran chicos, cuando quizás pasabas necesidad, cuando la heladera estaba vacía, la alacena estaba vacía, y te preguntabas: ¿y ahora qué haremos? Pero aún ahí viste la fidelidad de Dios. Dios a alguien tocó el corazón para que traiga, para que te pueda bendecir, y quizás aún tú no eras cristiano y ni siquiera creías en Dios. Pero hoy puedes decir: Dios ha sido fiel conmigo.
Amén. Cuando no entendías, gloria a Dios, cómo hacías aún para pagar las cuentas con tan poco dinero, y pareciera que ese dinero se multiplicaba, aún ahí pudiste ver la fidelidad de Dios. Cuando no tenías quizás un vehículo para moverte y se lo pediste y Él te lo dio, aún ahí pudiste ver la fidelidad de Dios. Pudiste ver el amor que Él te tiene, que a pesar que sean cosas materiales, pero Dios te lo dio. Dale gracias a Dios. Disfruta su fidelidad. Tú te levantas todos los días y así como Dios renueva su misericordia, puedes ver la fidelidad de Dios sobre ti. Su fidelidad permanece y no cambia. Él te sigue amando, pero Él también sigue siendo fiel a pesar de tus errores y de los míos. Escúchame esto. Por más que te equivoques, por más que metas la pata, por más que yo tropiece, por más que muchas veces cometas cosas que le desagradan a Dios, Dios no deja de amarte y Él te sigue siendo fiel. Por más que le des vuelta la cara o le des la espalda a Dios y te hayas alejado, su amor por vos sigue siendo como la primera vez. Él no te ama menos y su fidelidad sigue siendo firme como la primera vez. Amén. Gracias. Yo sé que cuando no éramos nada, aún ahí pudiste ver la fidelidad de Dios. Él no te dejará, Él no te va a abandonar. Él te sigue amando. Él sigue estando contigo. Y saben que cuando no conoces la fidelidad de Dios, mejor dicho, cuando conoces su fidelidad y crees que Él es poderoso para hacer todo aquello que está conforme a su voluntad. Y cuando usted tiene relación con Dios y comienza a vivir la fidelidad de Dios, hay algo que se gesta en tu interior, que comienza a crecer, que es fe. Y que sabes que aquel que te prometió estar contigo todos los días de tu vida, sabes que Él no te va a dejar, sino que seguirá estando contigo. En su fidelidad también se refleja su voluntad. En su fidelidad también se refleja su voluntad. En su fidelidad Dios manifiesta cuánto te ama, lo que quiere hacer contigo, lo que anhela y desea y busca de vos. En su voluntad, es su voluntad la sanidad y de sanar y seguir sanando. ¿Por qué? Porque Él sanó ayer, sana hoy y seguirá sanando. Entonces, en la fidelidad de Dios se refleja la voluntad de Dios sobre tu vida. Es la voluntad de Dios bendecir a sus hijos, bendecirlo ayer, bendecirlo hoy y seguir bendiciéndolos mañana. Es su voluntad que sus hijos tengan paz ayer, hoy y mañana, porque en la fidelidad de Dios se revela la voluntad de Dios. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Así que si quieres saber cuál es la voluntad, comienza a leer, porque ahí se va a ver reflejado lo que Dios quiere de vos. Amén. Bien. Y si yo te preguntara lo siguiente, ¿cuál es el milagro que Dios hace todos los días por vos? Yo creo que uno de los milagros que con mayor frecuencia vemos es el milagro de provisión. Todos los días Dios te provee de lo que necesitas. Y Dios ahí manifiesta también su fidelidad sobre tu vida. Así que hoy quiero animarte, sigue siéndole fiel a tu Dios. Sigue caminando, sigue buscando de su presencia.
Quizás pensabas que era tu propia fuerza la que traía la provisión. Quizás pensaba que era tu conocimiento, tu intelecto. Quizás pensaba que era tu propia inteligencia, la fuerza de tus manos, el que tú te levantes todos los días. Déjame decirte que la fidelidad de Dios está todos los días con tu vida. Y uno de los mayores milagros que vemos es que Dios te provee de todo lo que necesitas todos los días. La fuerza te la da Él. La inteligencia te la da Él. El despertarte todos los días viene de Él también. El pan que hay en tu casa es un milagro de la fidelidad de Dios que Él te tiene. De su fidelidad. Él nunca te va a fallar, iglesia. Guárdate esto. Él nunca te va a dejar, porque su fidelidad permanece para siempre, dijo. Dale gracias a Dios todos los días, porque Él ha sido bueno contigo y su misericordia es para siempre. Dale gracias a Dios porque es el único que sabes que puedes contar con Él. Cuando estabas en crisis, puedes contar con Él. Cuando estabas en necesidad, sabes que puedes contar con Él. Cuando esperabas una respuesta, sabes que puedes contar con Él. Cuando te dijeron aún quizás la enfermedad, el dolor que tenías, sabes que aún puedes contar con Él. Cuando tu matrimonio estaba al borde de la ruina, de romperse, sabes que aún ahí puedes contar con Él. Cuando tus hijos quizás estaban descarriados, no querían saber nada con Dios, aún ahí sabes que puedes contar con Él, que Él va a responder. Quizás cuando todos se fueron, sabes que puedes seguir contando con Él. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes. El Señor te habla a vos. Yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto te habla de fidelidad. Esto te habla que Dios jamás se apartará de ti, aunque nosotros tomemos la decisión de apartarnos de Él. Esto te habla que su amor es incondicional, que a pesar que lo hayamos dejado de amar o lo hayamos negado, Él te sigue amando. Él no se contradice en su palabra. Él te dice: yo tomo la responsabilidad de estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no te voy a dejar, te está diciendo Dios. Mi fidelidad contigo es como si fuera un pacto. Yo voy a estar contigo. Vas a ver mi fidelidad en tu vida. Eso es lo que Dios te está diciendo. Sabes que Dios no te va a dejar por más que hayamos metido la pata. Sabes que Él no te va a abandonar por más que la situación esté difícil. Él te prometió estar con vos todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Miren si no tienes un Dios que te ama. Mira si no tienes un Dios que realmente es fiel. ¿Sabes una cosa? Si alguna vez le hemos sido infiel en alguna área, Él sigue permaneciéndote fiel. Él te sigue siendo fiel. Él te sigue amando y te seguirá amando. Dios es fiel y permanece a sí mismo. Su palabra permanece para siempre también. El Señor te dice que todos los días las palabras que Él te ha dado tienen cumplimiento. Todas las promesas que el Señor te ha dado tienen cumplimiento. Todas las palabras que has recibido a través de la Escritura proféticamente tienen cumplimiento. Porque el Señor en una ocasión dijo: todas mis promesas son sí y amén. ¿Puedes creer esto?
son sí y amén. Lo que Él te ha prometido que hará en tu casa es sí y amén. Lo que Él te ha dicho que hará contigo, el Señor te dice, es sí y amén. Gloria a Dios. Y ahí aún ahí, mejor dicho, puedes ver la fidelidad de Dios. Puedes ver que Dios está contigo todos los días de tu vida. Mi pregunta es, ¿por qué muchas veces dudamos? ¿Por qué muchas veces dudamos de que Dios se ha alejado de nosotros? ¿Por qué muchas veces lo sentimos que Dios pareciera que no nos escucha? Si el Señor te dijo, mi fidelidad permanece contigo. Él te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué muchas veces dudamos? Él te ama, iglesia. Él te ama. Y Él busca de nosotros que también le podamos ser fiel. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, te adoramos. Yo no sé si usted puede ser edificado sobre lo que Dios le está hablando. Amén. Yo también. Amada iglesia, quizás en alguna vez, alguna situación de nuestra vida le fuimos infiel a Dios. Quizás muchas veces, y con vergüenza quizás lo decimos, le dimos la espalda a Dios. Quizás muchas veces nos interesó más otras cosas que Él mismo. Pero el Señor aún mismo ahí te dice, yo te sigo siendo fiel. Yo te amo, yo quiero y deseo y decido seguir estando contigo. Amén. Si fuiste fiel quizás en alguna área, hoy el consejo que te puedo dar, vuélvete a Dios. Procura serle fiel. Procura agradarlo en todo momento. Procura estar con Él. Él sigue siéndote fiel. Él no te miente. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Él te dijo, Él lo va a hacer. Gracias, Señor Jesús. Yo quisiera que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos un momento. Y que comiences a recordar esos momentos donde realmente viste la fidelidad de Dios. Que puedas recordar esas situaciones donde realmente viste a Dios actuar en tu vida. Quizás todavía lo sigues viendo, gloria a Dios si lo sigues viendo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero con tan solo abrir los ojos, el respirar, estás viendo la fidelidad de Dios sobre tu vida. Quizás no nos damos cuenta, pero aun cuando sales a la calle, Dios sigue estando contigo, Él te guarda, te protege. Quizás nos pasan cosas y no entendemos el porqué de las cosas, pero quizás la fidelidad de Dios te está alejando de peligros, de situaciones. Muchas veces quizás ignoramos ciertas cosas, pero aún ahí Dios sigue estando contigo. Dios conoce tus flaquezas, conoce tus debilidades como conoce las mías. Él conoce tus problemas, conoce tu afán, tus errores, conoce tus aciertos, conoce tu corazón, conoce tu vida, absolutamente todo. Él fue el que te vio en lo más profundo, aun cuando estabas en el vientre de tu madre. Pero aún de ahí, Él te sigue siendo fiel. Hay personas que pueden ver la fidelidad de Dios de su niñez. Yo sé que viviste situaciones difíciles en tu niñez. Quizás te enteraste de grande que te quisieron abortar. Y Dios ha sido fiel contigo. Hoy estás acá, estás con vida. Es porque hay un propósito en tu vida. Quizás estuviste al borde de la muerte. Quizás te apuntaron con un arma, te quisieron matar, te gatillaron. Y aún ahí viste la fidelidad de Dios. Yo hoy decía que veía un hombre que había tenido un accidente en su trabajo, que había negado con su propia voz, había negado a Dios.
Pero hoy veía que pasado el tiempo podías ver que Dios realmente estuvo contigo. Ese accidente era para que te mueras. Ese accidente era para que pierdas la vida. Pero aún ahí, tú negándolo a Dios, pudiste ver la fidelidad de Dios. Quizás cuando realmente no merecíamos nada, Dios actuó. Cuando no tenías nada, recuerda las situaciones cuando tenías tus hijos chicos y no sabías qué darle. Aún ahí pudiste ver la fidelidad de Dios. Pudiste ver cómo Dios actuó, cómo se movió en tu vida. Por eso hoy, si puedes levantar tus manitos al cielo, levántale al cielo en señal de rendición. ¿Quieres mirar el cielo? Míralo y comienza a recordar. Mira a tus hijos como Dios sigue siendo fiel. Mira a tu casa como la fidelidad de Dios permanece sobre tu casa. Mira tu vida, mira tu trabajo, cuántas veces lo has pedido, cuántas veces anhelabas. Y Dios te sigue siendo fiel. Mira donde hoy estás y lo que éramos antes. Y dime si Dios no ha sido fiel contigo. Recuerda de dónde Dios te sacó. Aún algunos del mismísimo infierno Dios los sacó. Estaban más perdidos que el mismísimo diablo. Y Dios de ahí te sacó. Hoy eres un hombre, una mujer transformada, cambiada. Dígame si Dios no tuvo fidelidad contigo. Dígame si Dios no te amó cuando todos te habían dejado de amar. ¿Recuerdas cuando te abandonaron? ¿Recuerda cuando tus padres no estaban? Cuando no te dieron el amor, el cariño, el afecto que tú merecías. Y cuando te encontraste con Dios y lo primero que sentiste fue su amor derramado sobre tu vida. Dígame si Dios no ha sido fiel contigo. Claro que sí que ha sido fiel. Claro que sí ha sido fiel. Comienza a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Señor, te queremos dar gracias, Señor. Perdona las veces, Señor, que ignoramos, Señor. Que ignoramos, Señor Jesús. Oh, bendito Dios. Las veces que deseaste tener un hijo y no podías quedar embarazada. Cuando deseabas tener un hijo y para otro también y los perdías. Los médicos no podías. Pero pudiste ver la fidelidad de Dios ahí. Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, exaltamos tu nombre y lo ponemos en alto, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque vemos tu fidelidad, Señor, día tras día. Tú eres bueno, eres fiel, Señor, y aún para siempre es tu misericordia. Señor, queremos exaltarte, bendecirte y poner tu nombre en alto, Señor. Queremos honrar, Señor Jesús, y darte gracias por la fidelidad que tú nos tienes. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Señor, aún hasta lo último. Jesús, ayúdanos a serte fiel como tú lo fuiste fiel acá en la tierra y lo sigues siendo fiel con nosotros. Señor, en este tiempo, papá, en el nombre poderoso de Jesús, exaltamos tu nombre, Señor. Oh, bendito Dios. Yo quiero soltarte algo sobre tu vida. Algo que Dios me dio a mi vida, pero lo quiero soltar sobre tu vida. Quizás, si te preguntas, muchos de nosotros vemos y seguiremos viendo la fidelidad de Dios. Y yo quiero soltarte una palabra rema sobre tu vida. Que en un tiempo difícil de mi vida,
fue una palabra para mí. En mi familia vivimos varios años en una situación muy crítica económicamente. En esos tiempos aprendimos que cuando necesitábamos algo, teníamos que ir a orar y teníamos que ir a pedírselo al Padre. En esos tiempos aprendimos que cada cosa que se necesitaba, aun sea para comer, para vestir, para pagar las cuentas, para que las niñas arranquen al colegio, había que ir a orar. Ahí aprendimos a vivir por fe, cuando la Escritura dice vivir por fe. Yo no podía vestirme por mí mismo, pero Dios hablaba a mi Padre, aquel que me engendró, y Él era aquel que me vestía para yo presentarme delante del pueblo. Porque no podía ni comprarme, pero ni un par de medias. Era ropa exclusivamente para servir a Dios. Pero aún así, con todo eso, le seguíamos siendo fiel a Dios. En una situación, tenía un solo par de zapatos. Y esos eran los únicos que me entraban. Y tú por fuera los mirabas muy bonitos, pero por abajo tenía agujeros. Al caminar ensuciaba las medias, pisaba las piedras de la calle, porque prácticamente en lugares ya no tenía más suelas. Sentía las piedras al caminar. Y cuando iba a mi iglesia, al lugar donde yo nací, pasaba adelante para adorar a Dios. Y todos postrados en el piso, adorando por un mover espectacular de la presencia de Dios. Y yo en esos momentos me daba vergüenza realmente arrodillarme, porque tenía los zapatos rotos. Y ahí buscaba un rinconcito contra la pared donde me pueda arrodillar y apoyar las suelas de los zapatos sobre la pared, para que nadie vea los agujeros de mis zapatos. Yo buscaba ese rinconcito donde yo pudiera adorar a Dios, a pesar de que los zapatos estaban rotos. Pero nada me quitó el hambre por Dios. Nada me dejó de dejar de buscarlo a Él. Lo seguí buscando con zapatos rotos, con agujeros, con medias sucias. Lo seguí buscando igual. Y si hay algo que estaba en mi corazón era: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y Dios de continuo hablando nuestras vidas: los voy a bendecir de tal manera que no pedirán prestado, sino que ustedes prestarán. Los voy a bendecir de tal forma donde ustedes van a ser de bendición para otros. Y yo ahí con mis zapatitos rotos, con agujeros en los pies. Pero tanto mi familia y yo seguimos siéndole fiel, aún en medio de la necesidad. En una ocasión, estando en mi casa mirando una prédica por YouTube, la prédica hablaba del Espíritu Santo. Este pastor para la prédica y dice: hay una persona que me está mirando del otro lado. Y Dios así te dice: se te terminan los tiempos de los zapatos rotos. Y no podía parar de llorar. Y tomé esa palabra para mi vida. Y dije: Señor, con los zapatos rotos, los zapatos sanos, te seguiré alabando. Y te seguiré siendo fiel. Y nos esforzamos a serle fiel a Dios hasta este tiempo.
Pasados los años pude ver cómo Dios ha bendecido mi vida, ha bendecido mi familia. Me ha dado zapatos nuevos, pero aún así le sigo siendo fiel. No me pongo acá como ejemplo porque no me gusta hablar de mí, sinceramente. Pero fue lo que Dios incomodó en mi vida y lo que quiero soltarte. Levanta tus manitos al cielo para aquel que se atreva a creer. Así como Dios me habló mi vida, esta palabra rema yo te la suelto para tu vida. Se terminan los tiempos de zapatos rotos. Se terminan los tiempos de escasez. Se terminan los tiempos ahora donde la miseria abundaba sobre tu vida. Se terminan los tiempos de zapatos rotos. Y si tú lo puedes creer, tómalo para tu vida, porque aquello que Dios un día te prometió, tú lo verás cumplir. Pero aún en medio del transcurso, en medio del proceso, yo quiero animarte que te sigas siendo fiel a Dios, que no decaigas aún por lo que falta, por lo que necesitas, sino que le sigas siéndole fiel a Dios. Con zapatos rotos, con ropas rotas, procura agradar a Dios en todo tiempo. Y yo hoy quiero soltar esta palabra así como Dios la soltó para mi vida, que viene un tiempo nuevo sobre tu vida. Un nuevo tiempo viene sobre tu vida. Y yo sé que hay personas que lo están creyendo, que están tomando lo que hoy Dios le está soltando. Un nuevo tiempo viene sobre tu vida. No preguntes el por qué, no preguntes el cómo. Solamente cree. Solamente cree. Mantente creyendo. No preguntes de dónde vendrá o cómo vendrá. Tu corazón tiene que creer aquel que te prometió, que cumple. Señor, a ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor. Señor, esta palabra suelto para cada uno de mis hermanos. Oh, Señor, a ti te honramos, a ti te bendecimos. Tus obras, oh Señor,